Dicen que el nombre de aquello que viene del mal no toca la puerta antes de entrar. Ya vive dentro de casa, tiene llave y muchas veces comparte hasta la misma cama que tú, y duerme todos los días a tu lado. Hoy voy a contarles mi historia de vida, traumatizante pero rica en sentimientos humanos. Buenos días, mis queridos. Me llamo Esperanza Santos Reina, pero todos me conocen como Abuela Esperanza. Tengo 73 años, nací en 1952 en Puebla, una ciudad colonial que siempre fue el orgullo de mis padres. Hoy es la primera vez que voy a contar esta historia, una historia que guardé en mi pecho por más de 60 años, que nunca les conté ni a mis hijos ni a mis nietos. Entonces, si me están viendo ahora, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque ese cariño de ustedes me da valor para sacar esta piedra que cargo desde niña. Y me platican en los comentarios de dónde me están viendo. ¿Es de Guadalajara, de Monterrey, del Distrito Federal o quién sabe hasta de España? Quiero conocer a cada uno de ustedes, mis queridos que me acompañan en esta jornada de memorias. Nuestra casa en Puebla era bonita para la época. Tenía 2 pisos, portal al frente, un jardín pequeño que mi mamá cuidaba con tanto cariño. Papá era empleado del banco, un hombre respetado en la ciudad. Mamá era maestra en la escuela primaria. Teníamos una vida que muchos envidiaban, por lo menos era lo que parecía por fuera. Lo que nadie sabía es que dentro de aquella casa bonita, con cortinas de encaje en las ventanas y un pastel siempre horneándose en la estufa, vivía un secreto tan oscuro que hasta hoy tengo dificultad para hablarlo. Ese secreto tenía nombre y apellido. Claudia Santos Mendoza, mi media hermana por parte de papá. Claudia era 6 años mayor que yo. Había venido a vivir con nosotros cuando yo tenía 5 años. Antes de eso, vivía con su mamá, una mujer que papá conoció antes que a mamá, allá en la Ciudad de México. Cuando la mamá de Claudia murió de pulmonía, papá decidió que ella vendría a vivir con nosotros. Es lo correcto, decía él. La sangre es sangre. Al principio hasta me emocioné. Siempre quise tener una hermana. Imaginaba que sería como en las historias que leía. Íbamos a intercambiar secretos, prestarnos ropa una a la otra cuando creciéramos, contarnos historias antes de dormir. Pero Claudia no era como las hermanas de las historias. Desde el primer día me miraba de una manera diferente. Una mirada que me helaba la sangre, aún en el calor de 30 grados de Puebla. «Esta es tu nueva casa, Claudia», dijo mamá mostrándole el cuarto donde iba a quedarse. «Vas a compartir con Esperanza. Sé que se van a llevar bien». Aquella primera noche, cuando se apagaron las luces y solo quedamos nosotras 2 en el cuarto, Claudia se sentó en la orilla de mi cama. «Tienes suerte, ¿sabías?», dijo con voz bajita para que nadie oyera. «Creciste con papá y mamá, en una casa bonita, todo fácil para ti». «Siento mucho lo de tu mamá», respondí sin saber bien qué decir. Ella se rió con una risa seca. «No lo sientes, ni me conoces, pero me vas a conocer ahora». Aquella misma noche comenzó. Primero fueron solo toques. Esperaba que todos durmieran y venía a mi cama. Decía que tenía miedo, que no conocía la casa, que necesitaba compañía. Yo, en mi inocencia de niña, le creí. La dejé acostarse conmigo. Las hermanas necesitan estar cerca. Susurraba en mi oído mientras sus manos comenzaban a explorar lugares de mi cuerpo que yo ni sabía bien que existían. Esto es lo que hacen las hermanas. Es nuestro secreto. Cuando traté de alejarme, sentí sus dedos apretando mi brazo con tanta fuerza que dejó marca. Si le dices a alguien, voy a decir que tú empezaste y me voy a cortar, a decir que fuiste tú. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A mí, pobrecita que acaba de perder a su mamá? ¿O a ti, la hijita consentida que lo tiene todo? El miedo congeló todo mi cuerpo. Tenía 5 años, no entendía bien lo que estaba pasando. Solo sabía que estaba mal, que dolía, que me hacía sentir sucia. Aquella fue solo la primera noche de muchas. En los meses que siguieron, Claudia creó una rutina de terror. Durante el día, delante de mis papás, era la hermana perfecta, gentil, atenta,
siempre dispuesta a ayudarme con la tarea, a trenzar mi cabello, a jugar conmigo en el patio. Mira cómo se llevaron bien, comentaba papá con mamá, orgulloso. Es como si siempre hubieran sido hermanas. Pero cuando llegaba la noche y se cerraba la puerta del cuarto, Claudia se transformaba. Aquellas mismas manos que trenzaban mi cabello de día, ahora exploraban mi cuerpo sin permiso. Aquella misma boca que sonreía en las fotos familiares, ahora susurraba amenazas en mi oído. Si dices algo, nadie te va a creer. Van a pensar que tú eres la rara. Con el pasar del tiempo, los juegos de Claudia fueron empeorando. Comenzó a lastimarme a propósito. Arañazos en la espalda, pellizcos en las partes íntimas, mordidas en los hombros y en el estómago, siempre en lugares que la ropa cubría. Cuando lloraba, me tapaba la boca. Llora bajito, princesita. Se burlaba. No queremos despertar a mami y papi, ¿verdad? Traté de resistir algunas veces. Una noche, cuando vino a mi cama, dije que iba a gritar, que no me importaba si nadie me creía, pero que iba a gritar tan fuerte que los vecinos vendrían a ver qué estaba pasando. Fue la primera vez que vi lo calculadora que podía ser Claudia. No me gritó, no me amenazó como siempre hacía. En vez de eso, sonrió. Regresó a su cama y al día siguiente apareció en el desayuno con un corte en el brazo. ¿Qué pasó?, preguntó mamá horrorizada. Nada, respondió Claudia con lágrimas en los ojos. Creo que me rasguñé con la cómoda durante la noche. Después, cuando estuvimos solas, me mostró una navajita que tenía escondida. La próxima vez que amenaces con contar, no va a ser solo un cortecito, ¿entiendes? Y voy a decir que fuiste tú quien me hizo esto. La amenaza funcionó. Tenía 10 años en esa época, y el miedo de no ser creída, de ser culpada por lastimar a la pobre huérfana que mis papás habían acogido, era demasiado grande. Y así los meses se fueron volviendo años. Claudia tenía 15, después 16, después 17 años. Yo crecía también, pero seguía atrapada en esa telaraña de miedo y vergüenza. En la escuela era la niña callada, la que nunca levantaba la mano, la que se saltaba educación física siempre que podía para no tener que cambiarse de ropa frente a las otras niñas y mostrar los moretones. Mis calificaciones comenzaron a bajar. No podía concentrarme, tenía pesadillas casi todas las noches. Comencé a inventar enfermedades para no ir a la escuela, para no estar lejos de la protección, aunque fuera ilusoria, que me daba la presencia de mis papás. Mamá comenzó a sospechar que algo estaba mal. Esperanza, andas tan tristecita. ¿Pasó algo en la escuela? ¿Las niñas te están tratando mal? Quería tanto contarle. Las palabras se quedaban en la punta de la lengua, suplicando salir. Pero entonces recordaba la mirada de Claudia, la navaja escondida, las amenazas, y me tragaba todo de vuelta. No es nada, mami, solo estoy cansada. Claudia se dio cuenta de que mamá estaba empezando a hacer preguntas. Eso la hizo aún más cuidadosa y más cruel. Pasó a manipularme no solo con miedo, sino con culpa. ¿Sabes por qué hago esto?, me preguntó una noche después de otra sesión de tortura disfrazada de cariño de hermana. Porque tú lo tienes todo, la mamá perfecta, el papá que siempre quise. Yo solo tuve derecho a las sobras. Entonces ahora, tú me das un poquito de lo que es tuyo. Es justo, ¿no crees? ¿Cómo podía responder a eso una niña de 11 años? ¿Cómo podía entender la crueldad enmascarada de justicia? Solo sabía que dolía, que estaba mal, que quería que terminara. Pero el fin llegó de una manera que nunca podría haber imaginado. Era un día común de semana. Desperté con fiebre alta, garganta inflamada. Mamá me examinó, decidió que no iría a la escuela. Voy a hablar a la directora para avisar. Te quedas en cama hoy, mi flor. Claudia se fue a la escuela como siempre. Estaba en el último año, a punto de graduarse. Ya hablaba de hacer la universidad en la Ciudad de México, tal vez hasta en Estados Unidos. La idea de que se podría ir era la única luz al final del túnel que podía vislumbrar. Pasé la mañana durmiendo. La fiebre me dejaba en un estado de semiconciencia. Cuando desperté tenía sed. Mamá había salido a comprar medicina en la farmacia.
dejando una nota en la cocina. La casa estaba silenciosa. Me levanté de la cama tambaleándome un poco, todavía débil por la fiebre. Estaba usando apenas un camisón fino porque había sudado mucho durante la noche. Fui hasta la cocina, tomé un vaso de agua. Fue cuando oí la llave en la puerta. Mamá había regresado más temprano de lo esperado. Me volví, el vaso en la mano, lista para decirle que ya me estaba sintiendo mejor. Pero no era mamá. Papá también estaba ahí. Los dos se habían encontrado en la calle, según entendí después, y los dos se pararon en la puerta de la cocina mirándome con una expresión que nunca voy a olvidar. Confusión, después horror, después una rabia que nunca había visto en el rostro de mi mamá. «Esperanza, ¿qué es eso en tu cuerpo?», preguntó con la voz temblando. Solo entonces me di cuenta. El camisón fino, el cuerpo expuesto en la luz de la cocina, los moretones en los brazos, en las piernas, las marcas de mordidas en el hombro apareciendo en el borde del camisón, los arañazos en los muslos. Traté de cubrirme, traté de inventar excusas. Me caí, jugué muy fuerte, me rasguñé en el patio. Pero mamá se acercó, levantó delicadamente la manga del camisón. Había marcas de dedos ahí, claramente visibles. Marcas de manos adultas en el cuerpo de una niña. «¿Quién te hizo esto?», preguntó papá con la voz tan baja y contenida que parecía que iba a explotar en cualquier momento. «Esperanza, por favor, ¿quién te hizo esto?». Las lágrimas vinieron antes que las palabras. Tanto tiempo guardando, tanto tiempo fingiendo, tanto tiempo con miedo. Y ahora ahí, en la cocina, con la luz del mediodía entrando por la ventana e iluminando todas las marcas que había tratado de esconder, la represa finalmente se rompió. «Claudia», susurré entre sollozos. «Fue Claudia». Mis queridos, esta es la primera parte de mi historia. Es difícil hablar, el corazón todavía se aprieta aún después de tantos años. Pero como dice el dicho de mi tierra, palabra guardada es herida que no sana. Si esta historia está tocando su corazón, compártanla con alguien que crean que necesita escucharla. A veces es en el sufrimiento de otros que encontramos valor para enfrentar el nuestro propio. La cocina se quedó en silencio después de mi confesión. Un silencio tan pesado que parecía que el aire se había vuelto piedra. Mamá estaba parada, la mano todavía sosteniendo la manga de mi camisón, los ojos fijos en los moretones. Papá se recargó en la pared como si necesitara apoyo para no caerse. «¿Cuánto tiempo?», preguntó mamá con voz tan baja que casi no la oí. «Desde que llegó», respondí, las lágrimas corriendo sin parar. «Casi 2 años». Papá soltó un sonido extraño, como un animal herido. Vi algo en él que nunca había visto antes. Un hombre fuerte, siempre firme, ahora parecía estar rompiéndose por dentro. «¿Por qué no nos dijiste antes, mi hija?», preguntó acercándose y arrodillándose frente a mí, los ojos llorosos. «Ella dijo que nadie me iba a creer», sollocé. «Dijo que se iba a cortar y decir que fui yo, que ustedes me iban a odiar, que me iban a mandar lejos». Mamá me abrazó entonces con tanto cuidado, como si fuera hecha de vidrio. Sentí sus lágrimas mojando mi cabello mientras susurraba: «Dios mío, Dios mío, Dios mío». Me llevó de vuelta al cuarto, me ayudó a cambiarme de ropa, examinando cada marca en mi cuerpo con una mezcla de horror y una rabia contenida que nunca había visto en ella. Le conté todo, o casi todo. Algunas cosas eran demasiado difíciles hasta de pronunciar, pero conté sobre las noches, las amenazas, el miedo constante. «¿Te tocaba?», preguntó mamá con la voz quebrada. Bajé la cabeza, incapaz de responder con palabras. Era respuesta suficiente. Lo que siguió fue como un huracán. Papá salió cerrando la puerta con tanta fuerza que los vidrios de la ventana temblaron. Oí el carro arrancar, las llantas cantando en el asfalto. Mamá se quedó conmigo, abrazándome, llorando, pidiendo perdón por no haber notado antes, por no haberme protegido. «No fue culpa tuya, mami», repetía, sintiendo como si un peso enorme hubiera salido de mi pecho. Por primera vez en casi 2 años podía respirar sin esa presión constante.
Alguien sabía, alguien me creía. Me quedé dormida en los brazos de mi mamá, exhausta de llorar, exhausta de finalmente soltar todo lo que había guardado por tanto tiempo. Cuando desperté, el sol ya se estaba ocultando. Oí voces alteradas viniendo de la sala. Papá había regresado y no estaba solo. Me levanté de la cama, todavía débil, y fui hasta la puerta del cuarto. Abrí una rendija y espié. En la sala, papá caminaba de un lado para otro como un tigre enjaulado. Mamá estaba sentada en el sofá, el rostro marcado de tanto llorar. Y ahí estaba Claudia, parada en medio de la sala, el uniforme de la escuela todavía puesto, el rostro pálido pero con aquella expresión desafiante que yo conocía tan bien. «Es mentira», gritaba. «Ella se está inventando todo eso. ¿Van a creerle a ella en vez de a mí? ¿Yo que perdí a mi mamá? ¿Que no tengo a nadie en el mundo?» «Ya basta de mentiras, Claudia», dijo papá con la voz temblando de rabia. «Esperanza nos contó todo. Vimos las marcas, y ahora sé por qué andaba tan triste, tan asustada. Eras tú todo este tiempo. Eras tú lastimando a mi hija». «¿Su hija?» Claudia se rió, pero era una risa fría, sin humor. «¿Y yo qué soy? ¿La bastarda que solo aceptaste porque mi mamá murió y no tenías dónde meterme?» «Te dimos un hogar», exclamó mamá levantándose. «Te tratamos como hija, y tú... No pudo terminar. Las palabras se le atoraron en la garganta. «Ustedes nunca me quisieron de verdad», continuó Claudia, la voz ahora más baja, más controlada. «Yo era solo una obligación, una mancha en el matrimonio perfecto de ustedes. Esperanza siempre fue la consentida, la princesita de la casa. Yo solo quería que ella sintiera un poquito de lo que yo sentía toda la vida». La frialdad con que hablaba me heló hasta los huesos. No había remordimiento, no había vergüenza, apenas aquella rabia fría que yo conocía tan bien. «Te vas de esta casa hoy mismo», declaró papá. «Ya hablé con tu tía en la Ciudad de México. Te va a buscar mañana temprano. Hasta entonces te vas a quedar encerrada en el cuarto de huéspedes. Y si intentas cualquier cosa, voy directo a la policía». «¿Policía?» Claudia se rió de nuevo. «¿Y qué vas a decir? ¿Que tu hija bastarda abusó de tu hija legítima? Qué bonito va a quedar eso para tu reputación en el banco, ¿eh?» Vi el rostro de mi papá contorsionarse de rabia. Por un momento pensé que le iba a pegar, pero se contuvo, las manos cerradas en puños. «Fuera de mi vista», rugió. Claudia se encogió de hombros como si nada de aquello importara, pero cuando se volteó para ir al cuarto de huéspedes, sus ojos encontraron los míos por la rendija de la puerta. Lo que vi ahí me hizo retroceder asustada. No era solo rabia, era odio puro, cristalino, un odio que prometía venganza. Cerré la puerta rápidamente, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se iba a salir por la boca. Claudia había sido descubierta, se iba a ir, finalmente estaría libre. Pero aquella mirada decía que esto no había terminado. La noche que siguió fue extraña. Mamá me trajo la cena al cuarto. No quería que estuviera cerca de Claudia, ni por un segundo. Papá se quedó de guardia en la puerta del cuarto de huéspedes, una silla puesta en el pasillo. Nadie durmió bien en esa casa. De madrugada oí a Claudia llorando. No eran los sollozos manipuladores que ya había oído tantas veces. Era un llanto de rabia, de frustración, el llanto de alguien que perdió el control que tanto apreciaba. En la mañana siguiente, la tía de Claudia llegó temprano. Era una señora de mediana edad que apenas conocíamos. Había venido al velorio de la mamá de Claudia años antes, pero nunca más la habíamos visto. Parecía apenada, confundida con la situación. «¿Qué pasó exactamente?», le preguntó a papá en la entrada. «Por teléfono solo dijiste que ya no se podía quedar Claudia aquí». Papá vaciló mirando a mamá. ¿Cómo explicar algo así? ¿Cómo poner en palabras el horror de lo que había pasado en esa casa? «Claudia necesita ayuda», finalmente dijo mamá. «Ayuda que no podemos dar. Lastimó a Esperanza mucho, por mucho tiempo». La tía pareció no entender de inmediato. «¿Lastimó cómo?
Las niñas pelean, es normal. No fue pelea, interrumpió papá con voz dura. Fue abuso sistemático por casi 2 años. La comprensión lentamente se apoderó del rostro de la señora. Sus ojos se abrieron grandes, la boca se abrió de shock. Dios mío, pero ella es solo una niña. Tiene 17 años, respondió mamá con voz temblorosa. Edad suficiente para saber lo que estaba haciendo y para responder por lo que hizo. Claudia apareció entonces cargando una maleta pequeña. Estaba vestida normalmente, el rostro limpio de cualquier emoción. Podría estar yendo a un paseo, no al exilio. Tía Regina, saludó con una sonrisa educada. Qué bueno verte. La normalidad de todo aquello era casi obscena. ¿Cómo podía actuar así después de todo? ¿Cómo podía sonreír, hablar normalmente, como si nada hubiera pasado? Yo estaba escondida en la escalera, observando todo. No quería ver a Claudia, no quería estar en el mismo espacio que ella. Pero algo me compelía a presenciar su partida, tal vez para estar segura de que realmente se iba a ir. Antes de salir por la puerta, Claudia se volteó. Sus ojos recorrieron la sala como si buscaran algo o alguien. Entonces me vio, encogida en la escalera. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron, y ella sonrió. No la sonrisa educada que le había dado a la tía. Una sonrisa diferente, solo para mí. Una sonrisa que decía, esto no ha terminado. Entonces salió. La puerta se cerró y el silencio cayó sobre la casa como un manto pesado. Los días que siguieron fueron extraños. Una libertad nueva y aterradora se apoderó de mí. Ya no necesitaba temer las noches. Ya no necesitaba esconder marcas. Ya no necesitaba inventar excusas. Pero el hábito del miedo es difícil de romper. Todavía me asustaba con ruidos repentinos. Todavía tenía pesadillas. Todavía miraba por encima del hombro como si esperara ver a Claudia en cualquier momento. Mamá me llevó a un médico en la Ciudad de México. Examinó las marcas, hizo preguntas gentiles pero directas, anotó todo en un expediente. Después habló largamente con mis papás en una sala separada. Cuando salieron, ambos tenían los ojos rojos. Te vamos a llevar también con una psicóloga, explicó mamá en el camino de regreso. Alguien con quien puedas platicar sobre todo. La idea de hablar sobre aquello con una extraña me aterrorizaba, pero acepté. Quería sentirme normal de nuevo, si es que algún día había sido normal. La rutina poco a poco fue regresando. Volví a la escuela, comencé terapia. Las marcas en mi cuerpo fueron desapareciendo, pero las marcas invisibles, aquellas que nadie podía ver, todavía estaban ahí, pulsando bajo la piel. No tuvimos más noticias de Claudia por semanas. Era como si hubiera desaparecido del mapa, llevándose consigo la oscuridad que había traído a nuestra casa. Comencé a creer que tal vez, solo tal vez, aquella pesadilla realmente había terminado. Hasta la noche en que sonó el teléfono. Era tarde. Yo estaba en mi cuarto, ahora solo mío, sin la presencia opresiva de mi media hermana. Oí el teléfono sonar, después la voz de mi papá contestando, después silencio. Entonces, un ruido de algo cayendo, un sonido ahogado como de alguien tratando de no gritar. Salí del cuarto asustada. Papá estaba en la sala, el teléfono todavía en la mano, el rostro pálido como papel. ¿Qué pasó?, pregunté con el corazón acelerado de miedo. Me miró como si hubiera olvidado que yo existía. Sus ojos estaban vidriosos, distantes. Papá, insistí acercándome. ¿Qué pasó? Claudia se escapó. Finalmente dijo con voz ronca. Se escapó de la casa de la tía Regina anoche. Nadie sabe dónde está. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Claudia estaba suelta por ahí, y yo sabía con una certeza terrible que vendría por mí. Aquella sonrisa en la puerta, aquella mirada de odio. Había prometido sin palabras que esto no había terminado. Y Claudia siempre cumplía sus promesas. Mis queridos, la vida a veces nos presenta desafíos que parecen demasiado grandes para soportar. Pero como decía mi abuela, Dios no da carga mayor de la que los hombros pueden cargar.
En aquel momento, a los 11 años, pensé que mis pequeños hombros se iban a romper con el peso del miedo. Pero lo que no sabía es que lo peor todavía estaba por venir. Una tormenta se estaba formando en el horizonte, lista para desplomarse sobre nuestra familia con una fuerza destructora. En el próximo capítulo, voy a contar cómo una noche común se transformó en la peor pesadilla que alguien puede imaginar, y cómo el fuego que Claudia traía dentro de sí finalmente se transformó en llamas reales, consumiendo todo en el camino. Dormir se volvió imposible después de esa llamada. Cada ruido de la casa, cada crujido de la madera, cada soplo del viento en las ventanas, parecía ser Claudia llegando para cumplir su promesa silenciosa. Papá trató de tranquilizarme diciendo que ella probablemente había huido lejos, tal vez a Estados Unidos, como siempre hablaba, para comenzar una vida nueva. Pero yo conocía a Claudia mejor de lo que él sabía que no se iría sin vengarse. Durante 3 días vivimos en un estado de alerta constante. Papá instaló cerraduras nuevas en todas las puertas y ventanas. Mamá no me dejaba ir sola ni hasta el portón. En la escuela, una de las secretarias me cuidaba todo el tiempo, siguiendo órdenes de mis papás. Me sentía en una prisión, aún sabiendo que era para mi protección. En la tercera noche después de la llamada, estábamos todos tensos, pero empezando a creer que tal vez, solo tal vez, papá tenía razón. Tal vez Claudia realmente se había ido lejos. Fue cuando llegó el olor. Primero yo estaba durmiendo, o tratando de dormir, cuando un olor extraño invadió mi cuarto, fuerte, químico, haciendo que me ardieran los ojos aún cerrados. Desperté confundida, la garganta irritada, tosiendo. El cuarto estaba oscuro, pero había un brillo anaranjado viniendo de la ventana. Un brillo que se movía, que danzaba en las paredes como si estuviera vivo. Me levanté de la cama todavía mareada de sueño y fui hasta la ventana. Lo que vi me heló la sangre en las venas. Fuego. El jardín que mamá cuidaba con tanto cariño estaba en llamas, y en medio de aquella luz infernal una figura se destacaba. A una distancia, aun con el rostro parcialmente cubierto por un pañuelo, reconocería aquellos ojos en cualquier lugar. Ojos que me habían observado tantas noches, que habían brillado de placer con mi miedo, que habían prometido venganza. Claudia. Me miraba directamente a mi ventana, como si supiera que yo estaba ahí. En la mano sostenía algo que parecía ser una botella. Mientras yo observaba, paralizada de horror, levantó la botella en un brindis silencioso hacia mí. Después la arrojó contra la pared de la casa. La explosión fue pequeña, pero suficiente para esparcir más llamas. El fuego comenzó a subir por la pared, lamiendo la madera seca del portal, devorando las cortinas que mamá había hecho con tanto cariño. ¡Fuego!, grité con toda la fuerza de mis pulmones. ¡Mami! ¡Papi! ¡Fuego! Corrí al pasillo tosiendo con el humo que ya comenzaba a entrar. Oí a mis papás despertando asustados, puertas abriéndose. ¿Qué pasó?, preguntó papá saliendo de su cuarto. ¡Fuego! La casa se está quemando. Es Claudia. Está allá afuera. Su rostro palideció al instante. Corrió a la ventana del pasillo, miró hacia abajo y soltó una grosería que nunca lo había oído decir. «¡María!», le gritó a mamá. «Toma a Esperanza y sal por atrás, ahora». Mamá apareció en el pasillo amarrándose la bata, los ojos muy abiertos de miedo. «¿Qué está pasando, José?». «La casa se está quemando. Toma a la niña y sal. Voy a llamar a los bomberos». El teléfono estaba en el piso de abajo. Papá bajó corriendo las escaleras, desapareciendo en el humo que ya comenzaba a subir. Mamá me jaló de la mano, guiándome hacia la escalera de atrás, un pasaje estrecho que rara vez usábamos. «¿Y papá?», pregunté resistiéndome. «No podemos dejarlo». «Él viene atrás de nosotras», respondió mamá con voz firme a pesar del temblor en las manos. «Ahora vámonos». Bajamos la escalera de atrás a tropezones. El humo era menos denso ahí, pero todavía hacía que me lloraran los ojos y me ardiera la garganta. Afuera podía oír el crepitar de las llamas devorando el frente de la casa, el crujido de la madera cediendo al calor. Logramos salir por la puerta de la cocina que daba a un pequeño patio cercado.
Mamá abrió el portón que llevaba a la calle lateral, empujándome hacia afuera. «Corre hasta la casa de doña Esperanza», ordenó, refiriéndose a nuestra vecina del otro lado de la calle. «Pídele que llame a la policía y a los bomberos. Voy a buscar a tu papá». «No, mami», agarré su brazo. «Ven conmigo». Pero se soltó gentilmente. «Tu papá puede estar atrapado ahí adentro. No puedo dejarlo. Ve, Esperanza, corre». La desesperación en su voz me hizo obedecer. Corrí por la calle lateral, descalza, vistiendo apenas el camisón. El aire frío de la noche era un shock contra mi piel caliente del calor del incendio. Toqué la puerta de la casa de doña Esperanza con toda mi fuerza, gritando por socorro. La luz se encendió, la puerta se abrió y el rostro soñoliento de la vecina apareció. Bastó una mirada a mi figura descalza, en camisón, cubierta de hollín, y al resplandor anaranjado que venía de nuestra casa para que entendiera. «Dios santo», exclamó. «Raúl, Raúl, despiértate y llama a los bomberos. La casa de los Reinas se está quemando». Su esposo apareció todavía abotonándose la camisa, miró hacia nuestra casa y salió corriendo a la calle gritando por ayuda. En minutos, todo el vecindario estaba despierto. Hombres salían de sus casas con cubetas, mujeres gritaban, niños lloraban asustados. Yo solo podía pensar en mis papás, todavía dentro de esa casa en llamas. ¿Por qué no habían salido ya? ¿Qué había pasado? Doña Esperanza trató de sujetarme dentro de la casa, pero me escapé. Necesitaba ver, necesitaba saber. Corrí de regreso, ignorando sus gritos de que me quedara. Cuando llegué al frente de nuestra casa, el escenario era de puro infierno. Las llamas ya habían tomado todo el piso de abajo. El portal había colapsado, llevándose con él parte del techo. Humo negro subía al cielo, tragándose las estrellas. «¡Mami!», grité desesperada. «¡Papi!». No hubo respuesta, solo el rugido del fuego devorando todo lo que encontraba en el camino. Traté de correr hacia adentro, pero brazos fuertes me detuvieron. Era don Raúl, el esposo de doña Esperanza. «No, niña, te vas a morir si entras ahí». «Mis papás están ahí adentro», grité debatiéndome. «Suéltame, necesito ayudarlos». «Ya vienen los bomberos», trató de calmarme. «Ellos van a sacar a tus papás. No puedes hacer nada entrando ahí». En ese momento, un estruendo ensordecedor cortó la noche. Parte del segundo piso colapsó, llevándose con él lo que quedaba del techo. Chispas volaron por todos lados como estrellas fugaces malignas. «¡No!». El grito salió del fondo de mi alma. «¡Mami, papi!». Fue cuando los vi en el costado de la casa, tambaleándose por la puerta de atrás. Venían dos figuras cubiertas de hollín. Papá estaba cargando a mamá en sus brazos. Ella parecía desmayada, la cabeza colgando hacia atrás, el rostro ennegrecido por el humo. «¡Socorro!», gritó papá con voz ronca. «No está respirando». Don Raúl me soltó y corrió a ayudar. Otros vecinos también fueron. Tomaron a mamá de los brazos de papá, la acostaron en el suelo de la calle. Alguien que tenía conocimientos de primeros auxilios comenzó a hacer respiración boca a boca. Me quedé paralizada mirando esa escena como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Mamá, siempre tan fuerte, tan viva, ahora inmóvil en el asfalto frío. Papá arrodillado a su lado, tosiendo violentamente, el rostro contorsionado de dolor y desesperación. Y entonces, en medio de la confusión, un movimiento captó mi atención. Una figura se alejaba, caminando rápidamente por la calle lateral. Aún en la penumbra reconocí el andar, la silueta. Claudia. Algo dentro de mí estalló. Todo el miedo, todo el dolor, toda la rabia que había guardado por años explotó de una vez. Sin pensar, comencé a correr tras ella. «¡Regresa acá!», grité. «¡Mira lo que hiciste! ¡Regresa acá!». Ella miró hacia atrás, me vio corriendo en su dirección y aceleró el paso, pero yo estaba movida por una fuerza que nunca había sentido antes. Corrí como nunca, los pies descalzos golpeando contra el asfalto, ignorando el dolor,
ignorando todo excepto la figura que huía frente a mí. En la esquina casi la alcancé. Extendí la mano. Agarré el borde de su blusa. Se volteó, sorprendida por mi cercanía. Por un segundo nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes: miedo. Por primera vez, Claudia tenía miedo de mí. Pero el momento pasó rápido. Se zafó con un jalón violento, haciéndome perder el equilibrio y caer al suelo. Cuando me levanté, ya había desaparecido en la oscuridad de la calle. Oí sirenas a lo lejos. Los bomberos finalmente estaban llegando. También oí a alguien gritando mi nombre. La voz de papá, ronca de humo pero todavía fuerte, llamándome de regreso. Volví corriendo a donde había dejado a mis papás. Mamá estaba sentada ahora, tosiendo mucho, pero viva, viva. El alivio fue tan grande que mis piernas flaquearon y caí de rodillas a su lado. «¡Mami!», sollocé abrazándola con cuidado. «Pensé que te había perdido». Trató de sonreír, pero otro acceso de tos se lo impidió. Sus ojos, rojos e irritados por el humo, buscaron los míos. «Estoy bien», finalmente logró decir con voz casi irreconocible. «Gracias a Dios, estamos todos bien». En ese momento llegaron los bomberos, seguidos de cerca por una ambulancia. Fuimos todos llevados al hospital, tratados por inhalación de humo. Mamá se quedó internada porque había respirado mucho más humo que nosotros, al quedar atrapada en un cuarto cuando parte del techo colapsó. En el hospital, acostada en una camilla al lado de la cama donde papá estaba siendo medicado, conté sobre haber visto a Claudia, sobre haber corrido tras ella. «Quería matarnos», concluí, las lágrimas corriendo por mi rostro todavía sucio de hollín. «Quería acabar con nosotros». Papá sostuvo mi mano con fuerza. Sus ojos, siempre tan seguros, ahora estaban llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Ya no se va a acercar a ti», prometió. «Nunca más». Mientras los médicos trabajaban, policías vinieron a tomar nuestra declaración. Contamos todo, sobre los abusos, sobre la expulsión de Claudia, sobre el incendio. Anotaron todo. Prometieron que la encontrarían, que respondería por lo que hizo. Pero yo sabía en el fondo de mi corazón que Claudia no sería fácil de capturar. Era lista, calculadora, y ahora estaba desesperada, lo que la hacía aún más peligrosa. Esa noche, acostada en una cama del hospital, con el olor a desinfectante sustituyendo el de humo, me quedé despierta por horas mirando al techo. Nuestra casa, el lugar donde nací, donde crecí, ya no existía. Todos mis juguetes, mis libros, mi ropa, todo se había vuelto cenizas. Pero lo peor no eran las cosas materiales. Era saber que Claudia todavía estaba ahí afuera, en algún lugar, y que su odio por mí no tenía límites. El amanecer me encontró todavía despierta, los ojos ardiendo de cansancio y humo. Por la ventana del hospital vi el sol salir, tiñendo el cielo de rosa y dorado. Un nuevo día. Estábamos vivos, habíamos sobrevivido. Pero ¿a qué precio? ¿Y por cuánto tiempo estaríamos seguros? Mis queridos que me ven hoy, a veces la vida nos pone frente a frente con el mal en su forma más pura. Esa noche fue solo el comienzo de un camino largo y doloroso. El fuego que Claudia prendió no consumió apenas nuestra casa. Consumió nuestra paz, nuestra sensación de seguridad, y dejó cicatrices que cargué por décadas. La vida a veces nos rompe en 1000 pedazos, mis queridos, pero como aprendí con mi abuela, olla rajada todavía hierve agua. Y fue así, rajada pero todavía funcionando, que enfrenté los años que siguieron. Pasamos 2 semanas viviendo en la casa de doña Esperanza después del incendio. La generosidad de ella y su esposo nos salvó en ese momento tan difícil. Compartíamos el cuarto de huéspedes improvisado, con colchones en el suelo. La ropa que usábamos eran donaciones de los vecinos y de la iglesia, piezas que no nos quedaban bien, pero que nos mantenían vestidos mientras tratábamos de decidir qué hacer. Nuestra casa ya no existía. Las paredes externas todavía estaban de pie, ennegrecidas por el humo, pero el interior había sido completamente destruido. El piano donde mamá me enseñaba a tocar,
el sillón donde papá leía el periódico todas las noches, la colección de libros que yo guardaba con tanto cariño. Todo se volvió cenizas. Hasta las fotografías familiares, los registros de toda nuestra historia, habían desaparecido en las llamas. Pero lo peor no eran las pérdidas materiales, era el miedo. El miedo constante, sofocante, que no me dejaba dormir por las noches, que me hacía sobresaltarme con cualquier ruido, que me impedía quedarme sola aún por un minuto. Claudia no había sido encontrada. La policía buscó por toda Puebla. Extendió la búsqueda a las ciudades vecinas, hasta la Ciudad de México. Nada. Era como si se hubiera evaporado como el humo del incendio que causó. 2 semanas después del incendio, papá nos reunió para una plática seria. «No podemos seguir así», dijo con voz todavía ronca por los daños causados por el humo. «Necesitamos empezar de nuevo en otro lugar». «¿Otro lugar?», pregunté confundida. Puebla era el único hogar que conocía. ¿Mi escuela? ¿Mis pocos amigos? ¿Todo estaba ahí? «Otro estado», explicó papá, «lejos de aquí, donde ella no nos pueda encontrar». Mamá asintió, los ojos todavía cargando esa mirada distante que tenía desde el incendio. Había sido la más afectada físicamente, los pulmones dañados por el humo, quemaduras leves en los brazos y las piernas. Pero lo peor eran las cicatrices invisibles, el trauma de casi morir, de ver todo lo que construyó destruido en minutos. «¿A dónde?», preguntó con voz de susurro. «Guadalajara», respondió papá. «Tengo un primo ahí. Me consiguió un trabajo en el banco. Podemos empezar de nuevo. Nadie nos conoce ahí. Nadie la conoce a ella». Fue así que un mes después del incendio nos vimos en el autobús que cruzaría el país, llevando apenas lo que logramos comprar con el dinero del seguro y algunas donaciones. 3 maletas conteniendo todo lo que poseíamos en el mundo. 3 vidas reducidas a algunas ropas, documentos y las memorias que cargábamos dentro de nosotros. Algunas demasiado buenas para olvidar, otras demasiado malas para recordar. El viaje fue largo y cansado. 2 días y medio en la carretera, parando apenas para comidas rápidas y cambios de autobús. Yo alternaba entre mirar por la ventana, viendo México pasar en un borrón de colores, y dormir un sueño inquieto poblado de sueños donde Claudia me perseguía por laberintos en llamas. Cuando finalmente llegamos a Guadalajara, era como aterrizar en otro planeta. La ciudad era tan diferente de Puebla, más grande, más movida, con un clima más seco que hacía que me dolieran los huesos de sed en los primeros días. Las personas hablaban diferente, con un acento que a veces apenas entendía. El primo de papá, tío Gerardo, nos recibió en su casa, un departamento pequeño pero cómodo en el centro de la ciudad. Nos quedaríamos ahí hasta encontrar nuestro propio lugar. «Les va a gustar aquí», garantizó mientras nos mostraba dónde dormiríamos. «La gente es hospitalaria, hay buenas escuelas para la niña, oportunidades». Era extraño ser llamada la niña por alguien que ni me conocía. Era extraño todo. Me sentía como una planta arrancada de la tierra, con las raíces expuestas, tirada en suelo desconocido. En la primera semana apenas salí del departamento. El miedo de Claudia se había transformado en algo mayor. Miedo del mundo allá afuera, de las personas desconocidas, de todo lo que era nuevo e impredecible. Mis papás se dieron cuenta y comenzaron a preocuparse. «Necesita ayuda». Oí a mamá decirle a papá una noche cuando pensaban que yo estaba durmiendo. «No es normal una niña así, siempre asustada, siempre mirando por encima del hombro». Así, además de una nueva casa y una nueva escuela, gané también una nueva rutina, sesiones semanales con una psicóloga infantil, doctora Lucía. Al principio odiaba ir. Sentarme en una sala con una extraña y hablar sobre las cosas más dolorosas de mi vida era una tortura. Muchas veces me quedaba en silencio toda la sesión, apenas dibujando en las hojas que me daba. Pero poco a poco, muy poco a poco, las palabras comenzaron a salir. El nudo que tenía en la garganta siempre que pensaba en Claudia, en los abusos, en el incendio, comenzó a aflojarse un poco. La doctora Lucía tenía una manera de hacer preguntas que no me asustaba, que no me hacía sentir juzgada o rota.
Lo que te pasó no fue tu culpa, repetía en cada sesión como un mantra, y no define quién eres o serás. El tiempo fue pasando. Los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron meses. Papá empezó su nuevo trabajo. Mamá encontró trabajo como asistente en una escuela primaria. No podía dar clases por causa de los pulmones debilitados que la dejaban sin aliento fácilmente. Encontramos un departamento pequeño para rentar. Armamos nuestra nueva casa con muebles sencillos, pieza por pieza. La vida estaba lentamente volviendo a los rieles. Pero las pesadillas continuaban. Casi todas las noches despertaba gritando, sudada, el corazón disparado. A veces soñaba con el incendio, las llamas cercándome. Otras veces era Claudia en mi cuarto, esa sonrisa fría en los labios, las manos extendiéndose para tocarme. En la nueva escuela era la niña extraña, la que no hablaba mucho, la que se asustaba cuando alguien llegaba por atrás, la que a veces se congelaba en medio de la clase, los ojos fijos en la nada, como si viera algo que nadie más podía ver. Los otros niños me evitaban, inventaban historias, que era huérfana, que tenía una enfermedad contagiosa, que estaba loca. No me importaba, prefería estar sola. Las personas significaban peligro, la confianza significaba vulnerabilidad. Y había jurado nunca más ser vulnerable. En el segundo año en Guadalajara, cuando tenía 13 años, tuvimos un susto. Llegó una carta para nosotros sin remitente. Adentro apenas un recorte de periódico. Era una noticia pequeña, de esas que ocupan apenas un rinconcito de la página. Hablaba de un incendio criminal en la Ciudad de México, en una pensión. 2 personas habían muerto. No mencionaba nombres, pero había algo escrito a mano en el margen del recorte. Aún no termina. La letra la conocíamos bien, esa letra. Papá llevó la carta a la policía inmediatamente. Registraron la denuncia, prometieron investigar, pero sin remitente, sin huellas dactilares claras, había poco que pudieran hacer. Reforzaron la recomendación que nos habían dado cuando salimos de Puebla. Mantengan perfil bajo, no divulguen su paradero, manténganse alerta. Esa carta destruyó la poca paz que habíamos conquistado. El miedo regresó con fuerza total. Papá instaló cerraduras nuevas en el departamento. Mamá pasó a buscarme en la escuela todos los días, no importaba lo cansada que estuviera. Yo volví a tener pesadillas todas las noches, a tener crisis de pánico en la escuela, a negarme a quedarme sola. Más sesiones con la doctora Lucía fueron programadas. Ella trató de ayudarme a lidiar con el regreso del miedo, a no dejar que Claudia, a una distancia, siguiera controlando mi vida. Ella quiere eso, explicó la doctora Lucía. Quiere que vivas con miedo. Es el poder que todavía tiene sobre ti. No la dejes ganar. Más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo no tener miedo de alguien que abusó de ti por años, que trató de matar a tu familia, que prometió que aún no terminaba? Los años fueron pasando. Cumplí 14, después 15, después 16 años. La adolescencia, que debería ser una época de descubrimientos, de primeros amores, de experimentar la vida, para mí fue una época de supervivencia constante. Cada día que lograba pasar sin una crisis de pánico era una victoria. Cada noche que dormía sin pesadillas era un milagro. Nunca más recibimos otra carta. Nunca más tuvimos noticias directas de Claudia, pero su sombra permanecía sobre nosotros como una nube tóxica que se negaba a disipar. A los 17 años, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La rabia que siempre estuvo ahí, enterrada bajo capas de miedo y vergüenza, comenzó a emerger. Rabia contra Claudia por todo lo que había hecho. Rabia contra mí misma por todavía permitir que tuviera tanto poder sobre mi vida. Rabia contra el mundo que permitía que personas como ella existieran. Fue en esa época que descubrí el correr. Comenzó como una sugerencia de la doctora Lucía. Ejercicio para ayudar con la ansiedad. Pero pronto se volvió más que eso. Cuando corría, el ruido en mi cabeza, los pensamientos intrusivos, las memorias dolorosas, el miedo constante, se silenciaban por un tiempo. Era solo yo, mi respiración, mis pasos en la pista.
Corría todos los días, cada vez más lejos, cada vez más rápido. El correr se volvió mi escape, mi terapia, mi salvación. Y sin que me diera cuenta al principio, también se volvió mi fuerza. Mi cuerpo, que por tanto tiempo había sido fuente de vergüenza y trauma, ahora se volvía fuerte, ágil, capaz. Sentía los músculos desarrollándose, la resistencia aumentando. Por primera vez desde los abusos, sentía que mi cuerpo me pertenecía de nuevo, que era mío para fortalecer, para cuidar, para habitar plenamente. En el último año de preparatoria entré al equipo de atletismo de la escuela. Fue la primera vez que me permití ser parte de algo, conectarme con otras personas. Mis compañeras de equipo no sabían mi historia, no entendían por qué era tan cerrada, tan cautelosa, pero respetaban mi espacio, admiraban mi dedicación. Y yo comencé, lentamente, a bajar algunas de las murallas que había construido alrededor de mi corazón. A los 18 años, una decisión importante. ¿A dónde ir después de la escuela? ¿Qué hacer de la vida? Mis papás querían que fuera a la universidad, que estudiara algo seguro, administración, contabilidad, algo que garantizara estabilidad. Pero yo tenía otros planes. Quería seguir corriendo, quería ver hasta dónde mis piernas me podían llevar. Quería la sensación de libertad que solo sentía cuando estaba en movimiento, dejando kilómetros atrás. Fue cuando supe de una selectiva para atletas en la Ciudad de México, un programa de entrenamiento que podría llevar a competencias mayores, tal vez hasta nacionales. Era un tiro al aire, pero decidí intentar. Para sorpresa de todos, especialmente mía, fui aceptada. A los 19 años hice las maletas nuevamente, esta vez por elección propia, y me mudé a la Ciudad de México. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Por primera vez en la vida estaba tomando las riendas de mi destino, escogiendo mi propio camino. El programa de entrenamiento era intenso. Despertar a las 5 de la mañana, entrenar hasta que el cuerpo implorara por descanso, estudiar técnicas, aprender sobre nutrición y fisiología. Compartía un departamento minúsculo con otras 2 atletas, muchachas de orígenes tan diversos como los míos, cada una con su propia historia que contar. En los primeros meses mantuve mi reserva habitual. No contaba sobre mi pasado, evitaba preguntas personales, mantenía a todos a una distancia segura. Pero es difícil mantener paredes en pie cuando vives, entrenas, lloras y ríes con las mismas personas todos los días. Mariana fue la primera en romper mis defensas. Era de Sinaloa, tenía esa manera directa de los norteños, y decidió que sería mi amiga, quisiera yo o no. Todo mundo tiene un pasado, me dijo una noche después de que rechacé otra invitación para salir con el grupo. Algunos más pesados que otros, pero eso es, pasado. No puedes dejar que te robe tu presente también. Palabras sencillas, pero que tocaron algo profundo dentro de mí. ¿Por cuánto tiempo más permitiría que Claudia, que ni sabía si estaba viva o muerta, que podría estar del otro lado del mundo, siguiera controlando mi vida? Poco a poco, muy poco a poco, comencé a abrirme. No conté todo, no de una vez. Pero pedazos pequeños de mi historia comenzaron a salir. Y descubrí algo sorprendente. Compartir la carga la hacía más ligera, no más pesada como siempre temí. Las competencias comenzaron, pequeñas, locales al inicio, después estatales. El enfoque absoluto que el correr exigía era terapéutico. No había espacio para miedo o duda cuando estás en la pista, cuando cada segundo cuenta. Y entonces, a los 22 años, la oportunidad que cambiaría todo, una oportunidad de competir nacionalmente, representando la Ciudad de México en el Campeonato Nacional de Atletismo. Fue cuando el pasado volvió para atormentarme una vez más. La vida tiene una manera extraña de probar nuestra fuerza justamente cuando comenzamos a creer que finalmente estamos seguros. En el auge de lo que parecía ser mi nuevo comienzo, el fantasma de Claudia reapareció de una forma que jamás podría haber imaginado. Y fue en ese momento de prueba extrema que descubrí de qué realmente estaba hecha. El Campeonato Nacional de Atletismo sería en Monterrey. 3 días de competencia con atletas de todo el país.
Era mi sueño realizándose y también mi mayor desafío. Nunca había competido a nivel tan alto, con tanta presión, con tanta gente observando. Partí de la Ciudad de México con la delegación capitalina, el corazón latiendo entre la emoción y el miedo. Mis papás prometieron que irían a ver. Sería la primera vez que verían una competencia mía. Nunca entendieron completamente por qué escogí este camino, pero me apoyaban a distancia como podían. Monterrey era una explosión de colores, sonidos y olores que me dejó mareada los primeros días. La villa de los atletas montada cerca del estadio era un pequeño mundo aparte, con competidores de todos los estados, todos enfocados, todos nerviosos, todos soñando con el podio. Mi prueba principal serían los 5.000 metros. No era favorita, lejos de eso, pero había entrenado duro. Había mejorado consistentemente mis tiempos en los últimos meses. Estaba determinada a dar lo mejor de mí, a probarme a mí misma que podría enfrentar ese desafío. En la víspera de la competencia, estábamos todos en el comedor de la villa cuando una de las organizadoras entró con una lista en las manos. «¡Atención, gente!», gritó. «Mañana empieza temprano. Voy a pasar los horarios finales de las pruebas y los nombres de los jueces de cada modalidad». Oí distraídamente mientras leía la lista. Mi mente ya estaba en la pista, visualizando cada curva, cada estrategia que discutí con mi entrenador. Y en los 5.000 metros femenil, los jueces serán Marcondes Ribeiro, Claudia Mendoza y Roberto Teixeira. El mundo se detuvo. El ruido del comedor desapareció. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Claudia Mendoza. Podría ser coincidencia. ¿Cuántas Claudias Mendoza podrían existir en México? Pero mi corazón sabía. Esa sensación de frío en la espina, esa sensación de estar cayendo en un pozo sin fondo. Mi cuerpo reconocía el peligro antes de que mi mente procesara completamente. «¿Estás bien?», preguntó Mariana a mi lado, notando mi palidez repentina. «Parece que viste un fantasma». Un fantasma. Era exactamente eso. El fantasma que me perseguía hacía más de 10 años, que había destruido mi infancia, que había tratado de matar a mi familia. Y ahora sería juez de mi prueba. Salí del comedor en trance, ignorando los gritos de Mariana. Necesitaba aire, necesitaba pensar. En el patio de la villa me senté en una banca, temblando a pesar del calor de Monterrey. Era ella. Tenía que ser. La coincidencia sería demasiado absurda. ¿Pero cómo? ¿Cómo había llegado ahí? ¿Cómo se había vuelto juez de atletismo? Y más importante, ¿sabía que yo estaría compitiendo? Tomé mi celular con manos temblorosas. Llamé a mis papás. Necesitaba avisarles. Necesitaba que se quedaran lejos del estadio. Si Claudia me reconocía, si nos reconocía a ellos, no quería ni pensar en lo que podría pasar. Papá contestó al tercer timbrazo. «Esperanza, ¿todo bien, hija? Ya casi llegamos a Monterrey». «Papá». Mi voz salió estrangulada. «No vengan, por favor, no vengan». «¿Qué pasó?». Su tono cambió inmediatamente a preocupación. «¿Estás bien?». «Ella está aquí», logré decir, las palabras casi ahogándose en mi garganta. «Claudia, es juez de mi prueba». Silencio del otro lado de la línea. Después su voz, contenida pero tensa. «¿Estás segura?». «No la he visto todavía, pero anunciaron el nombre, Claudia Mendoza». «¿Cuántas pueden existir? Y justo en mi prueba». «Estamos a 2 horas de Monterrey», dijo decidido. «Vamos a llegar, pero no vamos al estadio. Vamos a la delegación más cercana. Si es ella, la policía tiene que saber. Todavía es buscada por el incendio». La realidad de la situación comenzó a asentarse. Claudia, la persona que más temía en el mundo, estaría mañana en el mismo espacio que yo, juzgando mi carrera. Tal vez planeando... ¿qué? ¿Venganza después de tanto tiempo? Pasé la noche en vela, debatiendo qué hacer. ¿Retirarme de la prueba? ¿Confrontarla? ¿Esconderme hasta que la policía actuara? Cada opción parecía imposible, y el tiempo se estaba acabando.
En la mañana, mi entrenador notó que algo estaba mal. «No te ves bien, Esperanza. ¿Estás enferma?» No pude explicar. ¿Cómo resumir toda esa historia? ¿Cómo hacerle entender el terror que sentía? Solo murmuré algo sobre nervios precompetencia. La hora de la prueba se acercaba. Me puse mi uniforme, amarré mis tenis, calenté los músculos. Movimientos mecánicos que mi cuerpo realizaba mientras mi mente gritaba en pánico. Fue cuando me vinieron las palabras de la doctora Lucía, tantos años atrás. Ella quiere eso. Quiere que vivas con miedo. Es el poder que todavía tiene sobre ti. No la dejes ganar. Una claridad súbita se apoderó de mí. Era eso. Claudia todavía controlaba mi vida, a una distancia. Si me retiraba ahora, ella ganaría de nuevo, como había ganado cuando me silenció por años, cuando nos expulsó de nuestra ciudad, cuando me forzó a vivir escondida en mi propia piel. No esta vez. Esta vez sería diferente. Esta vez no huiría. Mientras caminaba hacia la pista con las otras competidoras, busqué en las gradas de los jueces. Y ahí estaba ella, más vieja, claro, como habían pasado una década desde nuestro último encuentro. Cabello más corto, anteojos de armazón delgado, una tabla con sujetapapeles en las manos. Pero era ella. Los mismos ojos, la misma postura, el mismo aire de superioridad que yo conocía tan bien. Nuestras miradas se encontraron. Vi el momento exacto en que me reconoció. La sorpresa, después algo más. Un brillo que conocía muy bien. Ese brillo depredador que precedía sus peores crueldades. No desvié la mirada. Por primera vez en mi vida, encaré a Claudia sin miedo. Sentí todo mi cuerpo temblando, pero ya no era de terror, era de rabia. Rabia pura, limpia, justificada. Rabia por la niña que fui, por la adolescente que no pude ser, por los años robados, por las cicatrices que cargaba dentro y fuera. Las competidoras fueron llamadas a sus posiciones. Mi mente estaba dividida, parte enfocada en la prueba, parte atenta a cada movimiento de Claudia. Ella se mantuvo en su lugar, observando, anotando, profesional, como si fuera una persona normal, como si no fuera un monstruo. El disparo de salida sonó. Comencé a correr. En los primeros metros mi cuerpo parecía pesado, desajustado. El miedo todavía trataba de jalarme hacia abajo, pero entonces algo pasó. Con cada zancada, cada respiración, comencé a sentir una fuerza creciendo dentro de mí. Esta pista, esta carrera, era mi territorio, no de ella. Aquí yo tenía control. Aquí yo era fuerte. Aquí yo podría ganar. Los 5.000 metros son una prueba de resistencia, tanto mental como física. 12 vueltas y media en la pista, casi 15 minutos de esfuerzo continuo, de lucha contra la fatiga, contra las ganas de rendirse. A la mitad de la prueba estaba entre las 5 primeras. No era mi posición habitual. Generalmente me quedaba más atrás. Pero había una energía impulsándome que nunca había sentido antes. Cada vez que pasaba por las gradas de los jueces, sentía la mirada de Claudia siguiéndome, y en vez de intimidarme, aquello alimentaba mi determinación. Última vuelta. El timbre sonó anunciando los 400 metros finales. Estaba en cuarto lugar. La poblana líder ya tenía ventaja considerable, pero no se trataba de ganar medalla. Se trataba de probar, a Claudia y a mí misma, que ya no tenía más poder sobre mí. Aceleré. Rebasé a la atleta de Chihuahua. Después, en la curva final, pasé a la regiomontana que estaba en segundo. La líder estaba demasiado lejos, inalcanzable. Pero el segundo lugar lo podía conquistar. Crucé la línea de meta en segundo. Un tiempo que jamás imaginé alcanzar. La multitud aplaudía. Mi entrenador saltaba en el costado de la pista, apenas creyendo. Yo estaba jadeando, exhausta, pero una ola de euforia me invadió. Había hecho mi mejor tiempo. Había conquistado mi primera medalla nacional. Y había hecho todo eso bajo la mirada de la persona que juró destruirme. En las ceremonias que siguieron, Claudia estaba ausente.
Otro juez entregó las medallas. Tarde supe que había salido a prisa del estadio, alegando emergencia familiar. Emergencia familiar. La ironía era casi graciosa. Cuando finalmente me reuní con mis papás en un café discreto lejos del estadio, tenían noticias. Habían ido a la policía, reportado la presencia de Claudia, proporcionado todos los detalles que podían. La policía prometió investigar inmediatamente. ¿Es realmente ella?, preguntó mamá, el rostro tenso de preocupación. ¿Estás segura? Nos miramos, respondí. Ella me reconoció, yo la reconocí. ¿Y qué sentiste?, preguntó papá, sosteniendo mi mano. Pensé por un momento antes de responder. Fuerza, sentí fuerza. Esa noche, en la Villa de los Atletas, recibí una llamada de la policía de Monterrey. Querían que fuera a la delegación a prestar declaración formal. Claudia había sido detenida cuando trataba de abordar un autobús hacia Tijuana. Lo que siguió fue un torbellino. Regresé a la Ciudad de México con mi medalla de plata y una citación para declarar en el caso reabierto contra mi media hermana. Tuve que contar todo nuevamente: los abusos, el incendio, la huida, los años de miedo. Pero esta vez hablé con una fuerza que no poseía antes. Ya no era una niña asustada. Era una mujer que había enfrentado su mayor miedo y permanecido de pie. El juicio aconteció 6 meses después. Claudia fue acusada de múltiples crímenes: abuso de menor, tentativa de homicidio, incendio criminal. Las evidencias eran abrumadoras. Además de mi testimonio y el de mis papás, estaba el incendio de la pensión en la Ciudad de México, que finalmente fue ligado a ella. 2 personas habían muerto en ese incendio, un crimen por el cual nunca había sido castigada. Enfrentarla en el tribunal fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Sentarme en el banco de los testigos, a metros de distancia de ella, sentir esos ojos que tanto me aterrorizaron mirándome mientras yo detallaba los horrores que había infligido, fue como revivir todo el trauma de una sola vez. Pero había una diferencia fundamental. Esta vez no estaba sola. Mis papás estaban ahí. Mis amigos del atletismo habían venido a apoyarme. Mi entrenador estaba en las gradas. Y más importante, ya no era esa niña silenciada por el miedo. Era una sobreviviente contando su historia, no con vergüenza, sino con la certeza de que la verdad necesitaba ser dicha. Claudia fue condenada a 30 años de prisión. Cuando el juez anunció la sentencia, la miré una última vez. Ya no había ese brillo de superioridad en sus ojos, solo un vacío, el vacío de quien finalmente enfrenta las consecuencias de sus acciones. Salí del tribunal ese día sintiendo algo que nunca había experimentado antes. Paz. No completa. Dudo que algún día sea completamente libre de las cicatrices del pasado, pero una paz suficiente para respirar sin ese peso en el pecho, para dormir sin revisar 3 veces si las puertas están cerradas, para vivir sin mirar constantemente por encima del hombro. La vida siguió. Continué en el atletismo por algunos años más, conquistando otras medallas, otros títulos. Pero lo más importante fue lo que conquisté dentro de mí: la libertad de ser quien quería ser, sin que el miedo dictara mis decisiones. A los 28 años conocí a Carlos, un fisioterapeuta deportivo que trabajaba con atletas lesionados. Nuestro primer encuentro fue profesional. Una lesión en el tobillo que se empeñaba en no cicatrizar. Pero algo en él, tal vez la gentileza con que trataba a todos, tal vez la paciencia infinita, tal vez simplemente el hecho de que por primera vez en mi vida estaba realmente abierta a la posibilidad de amar, me cautivó desde el inicio. Tardé en confiar, en abrirme. Aún después de meses de noviazgo, todavía había partes de mi historia que no lograba compartir. Pero Carlos era paciente. «Me platicas cuando estés lista», decía. «Si nunca estás lista, también está bien. Amo a quien eres ahora, no solo tu historia». A los 30 años nos casamos, una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Mamá lloró durante toda la ceremonia, lágrimas de alegría, de alivio, de gratitud por ver a su hija encontrando felicidad a pesar de todo. A los 32 nació nuestro primer hijo, Miguel.
Sostener a ese bebé en mis brazos por primera vez fue una experiencia transformadora. Mirando su rostrito perfecto, juré que haría todo para protegerlo, para que nunca conociera el tipo de dolor que conocí. Pero también juré que le enseñaría a ser fuerte, a enfrentar sus miedos, a nunca permitir que otros definieran quién es. A los 35 vino nuestra hija, Luz, y con ella una decisión. Era hora de contar nuestra historia, no para ella, todavía era muy pequeña, sino para el mundo. Escribí un libro, usando seudónimos para proteger la privacidad de mi familia. Detallé todo, los abusos, el incendio, la huida, los años de miedo y finalmente la liberación. El libro no fue un bestseller, pero encontró su público. Comencé a recibir cartas, correos, mensajes de otros sobrevivientes, personas que habían pasado por situaciones similares y encontraban consuelo y esperanza en mi historia. Fue así que comencé a trabajar con organizaciones dedicadas a la protección de niños y adolescentes. No como psicóloga o trabajadora social, nunca tuve formación para eso, sino como alguien que podía compartir su experiencia, que podía decir a los sobrevivientes, yo entiendo, yo pasé por esto, y hay vida después del trauma. A los 40, descubrí otra pasión, la pintura. Comenzó como terapia, como una forma de expresar emociones que todavía tenía dificultad para verbalizar. Pero pronto se volvió más que eso. Mis lienzos llenos de colores vibrantes y formas abstractas comenzaron a atraer atención. Tuve mi primera exposición a los 43 años en una pequeña galería en la Ciudad de México. Una vida completa, llena, que parecía imposible para esa niña aterrorizada de Puebla. Una vida que construí no a pesar de mi pasado, sino de cierta forma por causa de él. Porque fue el trauma el que me enseñó sobre resistencia, sobre la capacidad humana de sanar, sobre la importancia de extender la mano a otros que sufren. Hoy, a los 73 años, miro hacia atrás y veo el largo camino que recorrí. Veo las cicatrices, sí. Algunas nunca desaparecen completamente. Todavía tengo pesadillas ocasionales, todavía hay ciertos gatillos que me hacen volver momentáneamente a ese lugar oscuro. Pero veo también la fuerza que encontré, las personas que ayudé, el amor que di y recibí. Claudia murió en la prisión 15 años después de su condena. Un ataque cardíaco, según el reporte oficial. Cuando recibí la noticia, no sentí alegría ni alivio ni closure, como dicen los americanos. No sentí nada, porque mucho antes de que muriera físicamente, yo ya había matado el poder que tenía sobre mí. Mis queridos que me ven hoy, si esta historia toca su corazón, compártanla con alguien que pueda necesitar oír que hay vida después del trauma, que el dolor no define quiénes somos, que nuestros verdugos solo tienen el poder que les permitimos tener. Y si están pasando por algo parecido, sepan que no están solos. Hay ayuda disponible, hay personas que les van a creer. Hay un futuro donde ese dolor no domina cada aspecto de su vida. Si todavía no están suscritos a este canal, hagan clic en el botoncito rojo aquí abajo y activen la campanita para no perderse ningún video. Un abrazo apretado de la abuela Esperanza, que aprendió que a veces la vida nos rompe, para que podamos ser reconstruidos más fuertes, más sabios y más capaces de extender la mano a quien todavía está roto.